La diabetes se distingue por un exceso de glucosa en la sangre, lo que en la gran mayoría de los casos es la causa de una cantidad impresionante de problemas de salud, como obesidad, colesterol alto, triglicéridos altos, problemas cardiovasculares, daños a los riñones, daños al sistema nervioso, pérdida de sensación en los nervios, o sea, neuropatía, presión arterial alta, pérdida de la vista o ceguera, impotencia sexual, úlceras en las piernas que pueden forzar una amputación, envejecimiento prematuro por daño a las células, más la muerte prematura. Quien padece diabetes y no comprende ni domina los distintos factores que inciden sobre su diabetes va derechito a un desastre. Si realmente usted quiere controlar los episodios de hiperglucemia, o sea, el azúcar muy alta, o hipoglucemia, el azúcar muy baja, que le causarán daño irreparable a su salud, debe estabilizar no solamente los niveles de glucosa en sangre, sino también la producción de glucógeno de su hígado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con esta sección de páginas en voz alta del libro de Diabetes sin Problemas de nuestro queridísimo Frank Suárez. Y amigos, les agradezco muchísimo de verdad los comentarios que han puesto, saluditos desde Tijuana, desde Honduras. De hecho, por aquí vi los comentarios de Maribel Ramos en Tijuana. Muchísimas gracias Maribel por comentarlo, por mandarnos estos saluditos. También de Diana Valladares hasta Honduras. Muchísimas gracias de verdad por esos comentarios. Yo les invito a que sigan viendo esto, ¿no? Y a que participen. Algunas dudas que se vayan generando por cada capítulo, por favor pónganlas. Y así esto nos va a permitir que en un próximo video a lo mejor tenga oportunidad de resolver la duda y continuemos. Hacerlo vivo, hacerlo dinámico será algo que me encantaría. Así que bueno, vamos a continuar con esto, yo les agradezco mucho. El tema del día de hoy, continuando con la lectura, va a ser conociendo los actores de la obra llamada Diabetes, página 43 del libro El Poder del Metabolismo de El Poder de Diabetes sin Problemas, me quedé con el anterior. Pero bueno, también está el anterior, por cierto, entonces vayan a revisar justamente los videos del libro El Poder del Metabolismo, pero estamos con Diabetes sin Problemas. Pero bueno, vamos continuando. Muy bien, vamos entonces a leer, si me siguen, página 43 y dice así. Antes de hablar sobre la diabetes y de cómo controlarla, tendríamos que entender los distintos términos, palabras y elementos que están relacionados a esta enfermedad para poder pensar con ellos. Algunas pueden ser temas nuevos para usted y todos ellos juegan un papel importante en esta condición. De hecho, le pediría que ponga especial interés en este capítulo porque si no logra entender todos estos términos que a continuación explicaré de la forma más sencilla posible, definitivamente no le podrá sacar provecho al resto del libro. Si quiere controlar su diabetes o ayudar a un ser querido a controlar esta diabetes, es vital que comprenda esta información. De la misma forma que para poder entender una obra de teatro, habría que entender la participación de cada uno de los distintos personajes de la obra, hace falta entender los distintos términos, palabras y partes del cuerpo que se ven envueltas en una condición de diabetes. La lógica nos dice que, si se puede entender todas las partes de un problema, también se podrá entender la totalidad del problema. Como no se puede controlar algo que no se entiende, es apropiado que a continuación aclaremos los nombres, temas y palabras que se utilizan en relación a la diabetes. Controlar la diabetes es algo así como aprender a conducir un carro por primera vez. Si usted pone a alguien a conducir un carro antes no ha logrado entender cómo controlar las partes del carro como acelerador, freno, el volante, etc., lo único que es seguro es que eventualmente tendrá un accidente y destrozará el carro o su propia vida. Quien padece diabetes y no comprende ni domina los distintos factores que inciden sobre su diabetes va derechito a un desastre. Es responsabilidad de quien padece diabetes y sus seres queridos y familiares que le apoyan el conocer estos temas que se explican a continuación para así controlar la diabetes.
Si quien tiene diabetes no controla la diabetes, le controlará a él o ella. No puede existir el buen control de algo si antes no existe el conocimiento sobre ello. Y a continuación, Frank nos va explicando algunos puntos importantes. Por ejemplo, el primero de ellos es la glucosa. La glucosa, aquí Frank da la definición. La glucosa es el azúcar de la sangre, que en realidad es el combustible principal de todas las células del cuerpo. De la misma forma que la gasolina es el combustible para el motor de su carro. Fíjate aquí algo interesante. No pensemos en buenos o en malos, ¿sale? Porque de repente uno dice, ay, la glucosa es mala. No. La glucosa en desbalance, la glucosa en exceso, la glucosa en desequilibrio sí tiene consecuencias. Pero en general la glucosa pues es combustible y eso no tiene por qué ser algo malo, ¿vale? Continuamos. Dice, los alimentos que son carbohidratos refinados o almidones, pan, tortilla de maíz, pan de harina de trigo, arroz, papa, azúcar, dulces, etc., se convierten en glucosa con gran facilidad. Hay alimentos como las proteínas, como carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, quesos, huevos. Todo eso contiene proteínas, que también se convierten en glucosa, pero en un grado muchísimo menor que los carbohidratos refinados y los almidones, ¿no? O sea, que comparamos una carne, unos huevos, podemos decir unos vegetales, en comparación de cómo suben la glucosa, en comparación con un chocolate o un refresco, por decir algo más, ¿no? La diabetes se distingue por un exceso de glucosa en la sangre, lo que en la gran mayoría de los casos es la causa de una cantidad impresionante de problemas de salud, como obesidad, colesterol alto, triglicéridos altos, problemas cardiovasculares, daños a los riñones, daños al sistema nervioso, pérdida de sensación en los nervios, o sea, neuropatía, presión arterial alta, pérdida de la vista o ceguera, impotencia sexual, úlceras en las piernas, que pueden forzar una amputación, envejecimiento prematuro por daño a las células, más la muerte prematura. Amigos, si ustedes conocen a alguien que tenga esto, pues se darán cuenta un poquito de las consecuencias. ¿Quieres ponerlo en los comentarios? Sería interesante saber si conoces a alguien que ya tenga consecuencias y a lo mejor puedes colocar qué consecuencia tiene, si es que la conoces, ¿no? En efecto, el cuerpo humano se descompone y se destruye el metabolismo, la energía y la salud cuando quien padece diabetes no logra controlar sus niveles altos de glucosa. Así que así de sencillo. Entendiendo este primer término, nos va quedando claro entonces que el problema no está en la glucosa, sino en el exceso de glucosa. El exceso, el desbalance, ahí está. Continuamos con el siguiente término, que es el glucógeno. Y Frank dice así: el cuerpo humano es una obra maestra de la creación. Fíjese que incluso durante la evolución, el cuerpo humano ha creado formas de almacenar combustible, como la glucosa. Es el glucógeno, el cual su cuerpo va a utilizar en momentos de escasez. Este combustible almacenado se va a utilizar para sobrevivir, aun cuando usted tenga que pasar largos periodos sin posibilidades de ingerir alimentos. El glucógeno es un tipo de combustible de almacenamiento que se guarda principalmente en el hígado y alguna otra cantidad pequeña en los músculos. En efecto, usted podría considerar que su hígado es un tanque de reserva de combustible. Bueno, el hígado también es un laboratorio y tiene muchas funciones, ¿no? Pero vaya, también en una de sus capacidades es guardar energía. Bueno, continúo. El glucógeno entonces es ese combustible de reserva que le mantiene al cuerpo vivo a través de los momentos en que usted no ha podido ingerir alimentos. Me gusta platicar esto como si fuéramos un coche. Bueno, no somos un coche. Un coche al final del día, si se queda sin combustible, pues simplemente se va a quedar parado hasta que le pongas gasolina y listo. Pero nosotros no. Nosotros podemos no desayunar, podríamos no comer, podríamos no cenar y seguir viviendo, seguir haciendo, seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el cuerpo guarda reservas de energía, glucógeno, en el hígado y en los músculos. Y lo va a utilizar justamente cuando nosotros no estemos comiendo, ¿no? Muy bien, dice, el glucógeno es entonces una agrupación de moléculas de glucosa
que el cuerpo arremolinó y encadenó alrededor de una proteína que le sirve de centro. Este es un dato vital, la proteína. Ok, continúo. Como lo hace el tronco de un árbol a las ramas y a las hojas del árbol. Si usted observa un árbol desde arriba, vería que un fuerte tronco de madera es el que sujeta las ramas y las ramas a su vez a las hojas. De esa misma forma es que está construido el glucógeno, que se almacena en el hígado, donde el tronco es una proteína que está rodeada hasta por 30,000 unidades de glucosa, que se extienden todo a su alrededor como si fueran las ramas, tallos y hojas de un gigantesco árbol. Durante todo el día y toda la noche, el hígado va soltando poco a poco su glucógeno y gradualmente las moléculas de glucógeno almacenadas se van soltando para alimentar a esas células y mantenerlas con vida durante todas las horas en que la persona no está comiendo. El glucógeno es el combustible pesado, algo así como gasolina diésel, que sirve para que en todo momento haya comida para las células del cuerpo, aunque usted se le haya olvidado o no haya podido comer por muchas horas. Aproximadamente del 8 al 10% del peso total de su hígado está compuesto de glucógeno. He querido explicarle esto lo mejor posible porque debe usted entender muy bien la importancia que tiene el glucógeno para el control de la diabetes. Si realmente usted quiere controlar los episodios de hiperglucemia, o sea, el azúcar muy alta, o hipoglucemia, el azúcar muy baja, que le causarán daño irreparable a su salud, debe estabilizar no solamente los niveles de glucosa en sangre, sino también la producción de glucógeno de su hígado. No existe ninguna otra forma de controlar la diabetes. Un dato interesante a observar es que si no existiera la proteína que está justo al centro de la molécula de glucógeno, entonces se haría imposible fabricar el glucógeno y usted siempre tendría hambre, aunque hubiera ingerido alimentos solo un par de horas antes. Algo que se puede notar es que quien padece diabetes, que no consume suficientes proteínas como carne, queso, huevo, tiende a tener una producción baja de glucógeno, por lo cual no posee la reserva de energía o reserva de combustible que le permite estabilizar la glucosa de su sangre. Mientras mayor cantidad de glucógeno pueda producir y almacenar su hígado, mayor cantidad de tiempo podrá usted permanecer en actividad física y sin experimentar debilidad ni subidas o bajadas repentinas de glucosa, que es lo que realmente le causará daño a su cuerpo. Pequeño comentario, porque me ha tocado en varios momentos de mi vida conocer a personas que efectivamente padecen diabetes y no les da hambre la proteína, o sea, carne no quieren, huevo no quieren, queso, alguna otra carne no quieren. Ah, pero no fuera un arroz con leche. Ah, pero no fuera un refresquito, un pancito dulce con chocolatito, porque ahí sí les dio hambre, ahí sí le entran. Entonces también esto es cierto, hay que acostumbrarnos a una buena alimentación y vencer la adicción a este tipo de alimentos altos en carbohidratos. Es un tema el cual lo hablaremos más adelante, pero te voy adelantando un poquito, ¿no? Para que te des cuenta. Muy bien, el glucógeno, entonces, ¿qué es el glucógeno? Acuérdate que es esta reserva de energía en el hígado. Se almacena principalmente en el hígado, un poco en los músculos y en alguna cantidad en el cerebro. Es el único tipo de glucosa almacenada que estará disponible a largo plazo para atender las necesidades de todas las células del cuerpo y estabilizar el azúcar de la sangre de quien padece diabetes. Sin un abasto estable de glucógeno, no habrá control de la diabetes y usted o quien padezca diabetes sufrirá entre episodios de hambre o bajones o subidas de glucosa. El glucógeno provee a las células del cuerpo una fuente de energía estable, por lo cual nos interesa ayudar a quien padece diabetes a tomar los pasos necesarios para producir de forma natural una mayor cantidad de glucógeno para que pueda pasar muchas más horas controlando la diabetes y así disfrutar de la vida, sin crearle problemas de salud. Me gustó mucho la descripción del glucógeno que hace el médico venezolano especialista en control de la diabetes, el Dr. Ludwig Johnson,
que por cierto también tiene bastante actividad en sus redes sociales, en su libro sobre el control de la diabetes, donde se refiere al glucógeno como las pastillas de glucosa que su hígado produce. En verdad es lo que el glucógeno es, un combustible de vida de larga duración. Muy bien, vamos a ir entendiendo, como te decía, cada paso, cada elemento, cada órgano, para nosotros también tener conciencia entonces de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que cuidar. Por eso esto es muy importante. Vamos a continuar. De hecho, este capítulo se va a dividir en dos partes. Esta es la primera, ¿va? Voy a continuar aquí con el páncreas, así que vamos con este órgano tan importante. El páncreas es una pieza central, importantísima en el tema de la diabetes. Es una glándula del tamaño de su puño, que está localizada justo abajo del estómago y hacia la parte del abdomen, hacia la parte alta del abdomen. El páncreas produce la hormona insulina, que es la que permite que las células del cuerpo puedan utilizar la glucosa como alimento, a la vez que reduce los niveles de glucosa en la sangre. Fíjate otra vez, el páncreas produce la hormona insulina, que es la que permite que las células del cuerpo puedan utilizar la glucosa como alimento. La insulina es vital para que las células usen la glucosa, a la vez que reduce los niveles de glucosa en sangre. El páncreas es una glándula muy productiva, ya que también produce distintas enzimas digestivas para digerir los carbohidratos, las proteínas y las grasas, o sea, lo que tú comes. Además, el páncreas produce otra hormona llamada glucagón, que tiene el efecto contrario de la insulina, ya que aumenta los niveles de glucosa en la sangre, y de eso hablaremos más al ratito. ¿Vale? Entonces, el páncreas, otro órgano importantísimo que produce tanto insulina, enzimas digestivas y también otra hormona que se llama glucagón. Ahorita nos quedamos con esas funciones. Tiene por ahí otra más, pero nos quedamos hasta ahí. Vamos ahora con otro elemento importante, que es justamente la hormona que produce el páncreas, que es la insulina. La insulina es una hormona esencial para la vida, ya que es quien le ordena a las células del cuerpo que le permitan la entrada a la glucosa de la sangre para alimentarlas. En esta imagen vamos viendo entonces cómo está la célula, y cuando llega la hormona insulina, los receptores de la célula abren para dejar entrar la glucosa, ¿vale? Se podría decir que la insulina es la llave de puerta de entrada de las células, que permite que las células se abran y reciban la glucosa. Sin insulina, las células del cuerpo morirían de hambre, no se abrirían a la glucosa. Y entonces la glucosa, ¿a dónde se queda? Si no estaría dentro de la célula, se quedaría fuera de la célula, prácticamente en la sangre. En el caso de la diabetes tipo 1, donde se ha destruido la capacidad del páncreas para producir la hormona insulina, no existe una inclinación a padecer de obesidad, debido a que sin insulina no se puede crear grasa. Fíjate en esta edad. Sin embargo, quien padece diabetes tipo 1 podría tener en su cuerpo más grasa de la cuenta si no tiene cuidado de controlar sus niveles de glucosa lo suficiente como para evitar tener que inyectarse grandes cantidades de insulina que le harán engordar. O sea, mucha glucosa, mucha insulina, y le harán engordar, aunque tenga diabetes tipo 1. La insulina es una hormona que participa en la creación de los músculos y también en la creación de la grasa del cuerpo. De hecho, la obesidad y el exceso de grasa del cuerpo son causados por un exceso de insulina que convierte la glucosa en grasa. Cuando la glucosa existe en cantidades demasiado grandes en la sangre, la insulina aumenta el hambre, hace que los riñones retengan sodio, sal, aumenta la producción de los triglicéridos, grasa de la sangre, y tiene otros efectos poderosos sobre el cuerpo. Todo esto, entonces fíjate, aquí vamos recapitulando para que se vaya entendiendo. Vamos a ponerlo aquí. Por un lado, la hormona insulina participa en la creación de los músculos, eso podríamos decir que es positivo, y también en la creación de grasa del cuerpo. Eso no es precisamente malo. Si ya caemos en excesos, bueno, sí, habrá un exceso de grasa. Pero también la hormona insulina va a crear una cantidad demasiado grande de hambre. Aumenta el hambre, también aumenta
la retención de sodio en los riñones y también va a participar en la construcción de los triglicéridos. Entonces ya vamos entendiendo. Ante un exceso de glucosa, un exceso de insulina, y esto a su vez también tiene consecuencias. En principio, la hormona insulina es una hormona de almacenamiento. Quien padece diabetes, que padecen de obesidad, han acumulado grasa en el cuerpo debido a una producción excesiva de insulina que ha obligado a sus cuerpos a almacenar grasa, causándoles obesidad. Por eso, para adelgazar, la técnica principal que se utiliza es la de utilizar una dieta que reduzca la producción de insulina del páncreas para que así el cuerpo tenga la oportunidad de reducir o de utilizar la grasa almacenada. Mientras exista un nivel demasiado alto de insulina en el cuerpo, se hace imposible reducir la grasa, que es una de las razones por la cual quien padece diabetes, que se inyectan altas dosis de insulina, no logran adelgazar. Los diabéticos que consumen demasiado carbohidrato refinado, almidón o azúcar, como pan, tortilla de maíz, de harina, pasta, arroz, papas, frutas dulces, etc., obligan a su cuerpo a producir un exceso de insulina para contrarrestar el exceso de glucosa que produce ese tipo de carbohidratos en una secuencia como la siguiente: más carbohidratos refinados y almidones, más glucosa y más necesidad de insulina. Vamos con el siguiente elemento, que es el glucagón, ¿vale? Vamos entendiendo también esta hormona tan importante. Dice así: de la misma forma que la hormona insulina es una hormona de almacenamiento, también existe otra hormona que produce el páncreas con un efecto contrario al de la insulina. La hormona que tiene el efecto contrario a la insulina se llama glucagón y podríamos decir que es una hormona de repartición. Por ejemplo, la insulina almacena grasa, ya dijimos, y el glucagón podríamos decir que ayuda a eliminar la grasa del cuerpo. La insulina reduce la glucosa de la sangre para alimentar a las células o para convertir la glucosa en grasa. Y el glucagón aumenta la glucosa de la sangre para que las células tengan sustento, para que puedan vivir. El glucagón es una hormona de estrés que también se produce en el páncreas, al igual que la insulina. Decimos que la hormona glucagón es una hormona de estrés debido a que el páncreas la produce solamente cuando los niveles de glucosa están por debajo de lo que sería normal para el cuerpo y las células peligran por falta de su alimento principal, que es la glucosa. Tener un nivel bajo de glucosa le causa estrés al cuerpo, por lo cual el cuerpo responde produciendo glucagón para aumentar la glucosa de la sangre. Para resolver el peligro que es para el cuerpo tener un nivel de glucosa demasiado bajo, el cuerpo reacciona produciendo la hormona glucagón que le ordena al hígado que suelte parte de la glucosa de reserva que tiene almacenado. ¿Ok? Si quien tiene diabetes no ha comido por demasiadas horas, su cuerpo entra en estrés por el peligro que representa para el cuerpo tener un nivel demasiado bajo de glucosa para alimentar a las células, por eso se estresa. Lo mismo pasa si quien padece diabetes hace ejercicio físico, lo cual ocasiona que se reduzcan los niveles de glucosa por el consumo de las células para mantener el movimiento de su cuerpo. Tener un nivel bajo de glucosa es un tipo de emergencia o peligro para el cuerpo, ya que sería algo así como la preocupación que uno sentiría al conducir un carro cuyo tanque de gasolina está marcando casi vacío, mientras nos urge llegar a ciertos destinos de importancia. Cuando quien padece diabetes reduce su consumo de carbohidratos refinados y almidones, también se reduce de forma natural la glucosa de su sangre. Si la reducción en glucosa es bastante marcada, el cuerpo va a reaccionar aumentando su producción de glucagón para así lograr aumentar la disponibilidad de glucosa en la sangre. Es decir, el propio cuerpo tiene mecanismos de equilibrio. Ante un bajón de glucosa por el alimento o por no comer, entonces el propio cuerpo va a equilibrar por medio del glucagón. Precisamente es este el mecanismo que logra que quien padece diabetes y además está con sobrepeso adelgace, porque al reducir el consumo de carbohidratos refinados y almidones, se reduce la glucosa. El cuerpo reacciona produciendo una mayor cantidad de glucagón
y el glucagón extrae del hígado la glucosa almacenada para así llevar los niveles de glucosa a un nivel normal. Fíjate entonces, si cuando el glucagón libera el glucógeno almacenado en el hígado, entonces es importantísimo tener reservas en el hígado. ¿Cómo construimos las reservas en el hígado? Lo dijimos hace unos minutos, aumentando la cantidad de proteína, porque alrededor de la proteína se forman las unidades de glucosa dentro del hígado, ¿no? Además, el glucagón le da la señal al cuerpo de que debe utilizar sus reservas de grasa para alimentar a las células, y quien padece diabetes empieza además a adelgazar. Fíjate qué sencillo. Entonces aquí llevamos, por un lado, que los carbohidratos aumentan la glucosa. Por otro lado, que la proteína es importante para crear reservas. Por otro lado, el páncreas produce hormonas, 2 hormonas y enzimas digestivas. Ahora con el glucagón vamos entendiendo entonces que es una hormona que permite la liberación del glucógeno. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a quedarnos hasta aquí por el día de hoy. Ya lo que sigue en el siguiente capítulo es hablar del hígado, es hablar, y de hecho el hígado está un poco largo, también es hablar de la tiroides, de las glándulas adrenales, el cortisol, la adrenalina. Todo eso es importante también para entender el control de la glucosa y nos va a ayudar a nosotros entender cómo reacciona el cuerpo, cómo se comporta. Esto es básico, fundamental, como en la escuela, pero sirve porque nos va a dar un control de la glucosa. Y te comento todo esto porque la verdad siempre triunfa.